En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día. Con la bendición de Dios, llegamos al final del estudio de esta serie de 13 lecciones. Semana a semana hemos ido estudiando el mensaje del libro de los Hebreos. El propósito del libro de los Hebreos es presentar a Jesús como nuestro Salvador, como el Dios encarnado que tomó nuestro lugar y murió por nosotros, como la realización de todo lo que se hacía en el pasado. Todo lo que se hacía en el pasado era un símbolo, era una representación vaga de lo que Cristo hace por nosotros para salvarnos. El ministerio de Jesús se ilustró a lo largo de el servicio en el santuario. Y ahora el apóstol escribe esta carta de Hebreos para mostrar a los que aún seguían practicando los ritos y ceremonias, para decirles: Cristo ya vino, el Cordero de Dios ya está aquí. Y ahora cerramos este estudio con una invitación: permanezcan el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Hemos de aprender a vivir como una familia mientras nos preparamos para vivir en esa ciudad, en la Sión celestial, en la Canaán celestial. Hemos de vivir como una familia. El versículo de memoria es el mismo que el título de la lección: permanezca el amor fraternal, el amor entre hermanos. Ese es el desafío que tenemos ahora: aprender a vivir como una familia. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y Hebreos nos muestra cómo hacerlo. Pablo termina su discurso con una serie de consejos prácticos relacionados con la vida cristiana. ¿Y qué es la fe? La fe es la vida práctica. La fe es poner en práctica lo que creemos. Fe es vivir cada día lo que decimos creer. Eso es fe. Y por esa razón el apóstol nos anima a vivir aquí, preparándonos para vivir por la eternidad. Cada día hemos de hacer de nuestra vida un pedazo de cielo, un pequeño cielo. Cristo ya está sentado en su trono. Cristo es nuestro precursor. Nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segura. Solo debe cumplirse lo que falta del plan de salvación. Ha de terminarse el juicio preadvenimiento y los eventos finales, y Cristo vendrá. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cómo se demuestra en la práctica el amor fraternal? El apóstol nos da 3 formas prácticas de mostrar el amor fraternal. 1. Siendo hospitalarios. Siendo hospitalarios. Ser hospitalario implica compartir posesiones con otra persona y además participar de sus sufrimientos. Jesús hizo precisamente eso por nosotros. Ser hospitalario implica abrir nuestras puertas. Ser hospitalario implica compartir lo que nosotros hemos recibido de Dios.
En los tiempos de Hebreos, los cristianos viajaban mucho, ya sea porque iban a predicar a otros lugares, porque estaban siendo perseguidos, pero estaban en constante movimiento y la hospitalidad era muy necesaria. Pero hoy en día no ha cambiado. Necesitamos seguir siendo hospitalarios. La otra forma práctica de demostrar el amor fraternal es acordándonos de los presos y de los maltratados. ¿Por qué de los presos? Si bien es cierto que habían presos de todo tipo, por diversas razones, pero muchos de los hermanos en la fe estaban en la cárcel, precisamente por haber decidido aceptar a Cristo como su Salvador. Y la invitación del apóstol es: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de ellos, identificándonos con ellos, identificándonos con sus sufrimientos. Y la tercera forma de vivir nuestra fe, demostrar el amor fraternal, es haciendo el bien y ayudándonos mutuamente. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 3 formas prácticas de mostrar nuestro amor fraternal: siendo hospitalarios, acordándonos de los presos y los maltratados, y haciendo el bien y ayudándonos mutuamente. Pero también nuestra preparación para el reino de los cielos implica velar por la pureza espiritual y también por la pureza carnal, la inmoralidad y la avaricia. Hebreos capítulo 13, versículos 4 y 5 nos desafían a cuidarnos de dos grandes males: la inmoralidad y la avaricia. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Honroso sea a todos el matrimonio. El amor fraternal, la convivencia en familia, nuestra preparación para el reino de los cielos se ve amenazado por estos dos males, ¿no? Las relaciones sexuales extramatrimoniales fuera del matrimonio y la avaricia. Ambos atentan contra la unidad. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, el apóstol escribe que este pecado atenta contra nuestro cuerpo, atenta contra nosotros mismos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, cuanto más contra la del otro. Pero también la codicia es un gran problema, o la avaricia. Rompe la confianza mutua entre hermanos, entre los candidatos al reino de los cielos, porque el que es avaro solo busca su propio bien y no el de los demás. De esta forma, es imposible cumplir con la regla de oro. Mateo 7:12. Todo lo que queráis que los demás hagan por ustedes, ¿no? Hemos de hacerlo. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. Entonces, nuestra preparación para el reino de los cielos se ve amenazado por estos dos males: la inmoralidad y la avaricia.
¿De qué otra manera hay que prepararnos a nosotros? Hay que prepararnos para morar en la patria celestial. Ahora se nos invita a tener en cuenta a los líderes. Hay que respetar el liderazgo. ¿Y por qué? Porque al ser una familia, al pertenecer a un cuerpo, hemos de vivir organizados. Y todo grupo organizado cuenta con un liderazgo, cuenta con personas que están a cargo para la toma de decisiones. Así funciona esto. Jesús eligió 12 apóstoles, que a la postre se convirtieron en columnas, en los administradores, en los que iban tomando decisiones. Entonces, en el capítulo 13, versículo 7, se nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Interesante, ¿verdad? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Que existan algunos malos líderes no implica que nosotros generalicemos. La regla es que nosotros hemos de acordarnos de nuestros líderes. La regla es que nosotros hemos de respetar, obedecer a los líderes, porque el liderazgo es necesario en el cuerpo. En el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ellos velan. Posiblemente usted tenga un líder que no vela por las almas, pero eso no implica que generalicemos el liderazgo. El liderazgo para el cual Dios ha llamado a las personas, un liderazgo correctamente ejercido, es aquel liderazgo que vela por el bienestar, por el crecimiento, por el fortalecimiento de las almas, porque de esa responsabilidad han de dar cuenta ante Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El liderazgo. Hay tantos problemas en nuestra sociedad de hoy con el liderazgo, pero nosotros hemos de caminar rumbo a la Canaán celestial como un cuerpo organizado, como un cuerpo que sabe bien hacia dónde va, y para ello necesitamos a nuestros líderes. Pero también hay otro desafío mientras caminamos con dirección a la Canaán celestial, mientras nos preparamos, mientras vivimos como una familia. Hay que tener cuidado con las doctrinas diversas y extrañas, las herejías. El apóstol Pedro nos habla en primera de Pedro 3:15 que nosotros debiéramos estar preparados para dar respuesta de la razón de nuestra esperanza. Tenemos que saber en qué creemos, por qué creemos. El versículo 9 de Hebreos 13 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La salvación solo es por gracia. La salvación solo podemos lograrlo aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Las viandas que eran necesarias practicarlas antes de que Cristo viniese tenían una razón de ser: ilustrar el ministerio de Cristo. Pero cuando Cristo ya murió, ya resucitó, ya ascendió, seguir participando de las viandas, seguir participando de los rituales, ya no tenía razón de ser. Era intentar lograr la salvación por medio de méritos.
Por eso dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, no se dejen engañar, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas. Se está refiriendo a que muchos judíos y muchos cristianos que habían aceptado el mensaje retrocedieron, como dice en el libro de Gálatas el apóstol Pablo, habían retrocedido y habían empezado a practicar los ceremoniales, las fiestas, las viandas, intentando lograr acercarse a Dios. La única seguridad que tenemos respecto a nuestra salvación es aferrarnos a la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Cualquier otra cosa que querramos añadir a esa gracia se convierte en una vianda que no aprovecha y es contraria al Evangelio. Salgamos a Jesús fuera del campamento. ¿Cuál es el camino a seguir? Miren, nos estamos preparando, como dice el versículo 14 de este capítulo 13 de Hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero para ello tenemos que tener las cosas claras. Tenemos que saber cuál es el camino a seguir. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. En el sistema ceremonial, todo lo sagrado estaba dentro del campamento. Todo lo inmundo estaba fuera del campamento. Lo indecente, lo despreciable, todo estaba fuera del campamento. Y como Jesús fue condenado como el peor de los criminales por blasfemo, fue crucificado fuera del campamento. Y ahora la invitación es, hay que salir a Jesús fuera del campamento. ¿Por qué? Porque como dice el tema anterior, ya no logramos la salvación por medio de las viandas. Ya no encontramos la salvación por medio de ritos y ceremonias. Para encontrar a Jesús debemos buscarlo más allá del judaísmo, más allá de los ritos y ceremonias. Ahora Jesús fue crucificado afuera. Dice el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Él murió fuera. Y ahora el camino a seguir es buscar a Jesús fuera del campamento. ¿Qué quiere decir fuera del campamento? Fuera del sistema, fuera de los ritos y ceremonias, fuera de todo aquello que se hizo antes de Jesús. Pero cuando Jesús vino, ya todo ello dejó de tener sentido. El apóstol nos indica que, como Jesús mismo dijo, el camino hacia Dios es un camino de sufrimiento y vergüenza. Un camino en el que le damos la espalda a un campamento corrompido y nos dirigimos a una ciudad permanente. Permanezca el amor fraternal. La unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, asemejándose a la unión que existe entre el Padre y su Hijo. Esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristianos en espíritu, palabras y acción. Permanezca el amor fraternal. Nos estamos preparando para ser ciudadanos de la Canaán celestial.
Mientras tanto, hemos de vivir como una familia, en armonía. Pero para ello hay que mostrar el amor fraternal de forma práctica. Hay que cuidarnos contra la inmoralidad y la avaricia. Hay que respetar, obedecer a los líderes que tenemos. Hay que cuidarnos de las falsas enseñanzas. Hay que saber identificar qué enseñanza es la que está sancionada por la Biblia y cuáles son falsas. Y sobre todo, hay que tener claro el camino a seguir. Y ese camino a seguir es Cristo. Cristo en nuestra vida hará posible que permanezcamos en el amor fraternal. Cristo en nuestra vida hará posible que nuestra preparación para el reino de los cielos sea una preparación real y práctica. Que Dios te bendiga. Amén.